Buenos días, estamos de nuevo en el ciclo de conferencias La democracia en Centroamérica, crisis y perspectivas. Es una actividad organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Eh, Está inscrito en el Congreso de Humanidades, un proyecto también de dicha unidad académica. Mm, También participan la Asociación Costarricense de Filosofía, la Asociación Centroamericana de Filosofía y la Red Iberoamericana de Filosofía. Aproximadamente son 20 conferencias que se reparten dos mensuales hasta el mes de diciembre aproximadamente. Y hoy contamos con la colaboración del doctor Juan Gabriel Alfaro Molina con la conferencia Educación, Valores y Libertad, pilares falseados del sistema democrático centroamericano. El doctor Molina tiene una maestría en filosofía por la Universidad de Costa Rica, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Actualmente es profesor recién nombrado, propietario en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Colabora con la Universidad Nacional a Distancia, la UNED. Ha trabajado también con otras universidades y también él ha escrito varios artículos eh, y ha dado varias conferencias y su última participación fue en un congreso de filosofía política en Cataluña sobre la inteligencia artificial y la gobernanza biopolítica. Bueno, agradecemos mucho al doctor Molina su participación y le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan en buenos días, más bien, a los que nos acompañan en esta ciclo de conferencias. Agradecer al doctor Álvaro Carvajal esta invitación que nos realiza a compartir precisamente aquellos estudios que estamos realizando eh, para de alguna manera poder enriquecernos todos no solamente con la ponencia, sino también con los diferentes comentarios que podemos realizar. Bueno, vamos a iniciar con esta ponencia, se titula Educación, Valores y Libertad, pilares falseados del sistema democrático centroamericano. Acá, momentito, es que tengo un problemilla técnico nada más con el tema del audio aquí con unos estudiantes que estamos. Un minutito. Nos más cerca. Nos micrófono. Nos Muy bien, entonces ahora sí ya solucionamos aquí la dificultad. Nada más para verificar, entonces si se escucha bien y se oye y se ve bien, ¿verdad? Sí, Hay un eco. un eco. Okay. Sí, vamos a tener que bajar un poquito acá entonces. Dos, tres. Dos. Muy bien, bueno, vamos a ver si la jugamos ahí. Bueno, entonces, primero voy a hacer una breve introducción, luego voy a referirme como a tres variables, que es precisamente como he titulado la conferencia. La primera variable tiene que ver con el tema de la educación, la segunda variable con el tema de los valores y la tercera variable con el tema de la libertad. Y bueno, como dice el título, que son pilares falseados del sistema democrático costarricense.
Luego, posteriormente, voy a realizar la conclusión en relación con lo que la investigación o el trabajo que he realizado pues ha arrojado. Entre las propuestas antiguas sobre la mejor forma de gobierno, llama la atención que Aristóteles hace una clasificación entre diferentes regímenes o regímenes que él los clasifica precisamente en aquellos que son rectos y en aquellos que son desviados. Curiosamente, entre los sistemas que él considera que son los rectos, se encuentra precisamente la monarquía, la aristocracia y la república. Y en aquellos que él considera que son los desviados, se encuentra de manera secuencial con los anteriores la tiranía, la oligarquía y la democracia. Ahí como lo estoy presentando en el ordenador, esto es basado en la política 1279A de Aristóteles, en esa distinción. Ahora, destaca que la democracia aparece como un régimen desviado de la república, Disculpe, entendido Juan como... Gabriel, una consulta. A mí no me aparece que esté proyectando. No sé si a los demás. A mí sí. Sí, A se está usted sí. proyectando. Ujú. Ah, disculpe, ya. No, muchísimas gracias, Marco Aurelio, más bien entonces sí debe ser alguna cuestión del ordenador suyo. No, está Sí. bien, está bien. Sí, ya estoy viendo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Marco Aurelio, más bien. Entonces, como le señalaba, de acuerdo a la política 1279 se hace esa distinción. Destaca que la democracia aparece como un régimen desviado de la república, entendida como aquella que se inclina al interés de los pobres, dejando de lado el provecho de la comunidad. No obstante, a pesar de esta denigración que realiza el Estagirita de este sistema, luego presenta esta última desviación del régimen como la más moderada. Es decir, después de que dice que es un sistema que no es muy acto, dice, bueno, es lo mejor que tenemos, ¿verdad? Dentro de todos eh, los, eh, eh, los sistemas posibles. Eso lo dice en el 1289 B2. Ahora, uno de los principales argumentos aristotélicos que categoriza a la democracia como un sistema problemático, como él llama un sistema desviado, se debe a que dicho sistema parte de la idea preconcebida de que todas las personas son o somos conscientes o están lo suficientemente preparadas para poder elegir, dejando de lado la ignorancia del individuo o el sobreponer sus propios intereses personales por encima de los beneficios de las mayorías. Entonces, lo que Aristóteles está señalando es, no todo el mundo está en todas las condiciones para poder realizar una elección libre, voluntaria, sino que a veces se parte del hecho de que hay personas que no tienen, digamos, los criterios para realizar una buena elección. Bueno, para dar algunos ejemplos, en alguna oportunidad, cuando estaba estudiando en España, que habían elecciones, le preguntaba un poco ahí a la gente de por quién iba a votar y recuerdo algunos comentarios un poco muy chistosos, ¿verdad? Que decía una señora, es que yo quiero votar por fulano porque es muy guapo, decía, ¿verdad? O yo quiero votar por fulana también porque me parece muy bonita o algo así. Entonces, como que la gente se iba más por el tema de lo físico, digamos, por lo atractivo y dejaba de lado las condiciones, por ejemplo, propuestas que iba a hacer el gobernante. Continúa acá con la presentación. Dicho sistema, entonces, como les decía, partía de esas preconcepciones, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Unido a esto, entonces, se puede sostener que si una sociedad requiere un sistema robusto de gobernanza, es necesario que asuma la democracia, pero cuyo significado del poder del demos o pueblo implique una sociedad formada tanto desde el punto de vista académico como en lo que hoy se llamaría la inteligencia emocional, es decir, que pueda elegir correctamente. Ahora, desde el punto de vista de la realidad centroamericana, que es el eje de mi temática, se considera que son tres los pilares fundamentales sobre los que tienen que estar cimentados estos procesos democráticos, como decía Aristóteles, donde la gente tiene que estar preparada para poder tomar decisiones en bien de toda la sociedad.
¿Cuáles serían entonces estos pilares? La educación, que es el acceso a buenos sistemas de formación académica y personal para los individuos, que garantice que estos sean conscientes de lo que es mejor para ellos y para toda la sociedad. Unido a ello, entra también el segundo pilar, que serían los valores, el crecimiento en virtudes que puede tener un ciudadano, cuyo estilo de vida contribuya al crecimiento del sistema social y por el contrario, también se sabe del deterioro que tiene el cuerpo social cuando alguno de sus miembros se encuentra extraviado en la aplicación de los principales fundamentos de la vida del individuo. Y finalmente, el último pilar sería la libertad, el anhelo de los miembros de un pueblo de poder sentirse libres y tranquilos en el cumplimiento de sus acciones, que precisamente, sobre todo con la ola de violencia, delincuencia que estamos viviendo a nivel centroamericano, a nivel costarricense, creo que es una de las cosas que más anhelamos, el poder caminar libremente, las niñas, mujeres, ¿verdad? Con también la ola de femicidios y demás, poder caminar por las calles sin que tenga ningún tipo de contratiempo, ir a un supermercado, ir a comer, ir a cenar, etcétera, y vivir en ese clima de libertad que deseamos todos los ciudadanos. En el caso centroamericano, muchas veces la proclamación de dicha libertad es una consigna que no responde a la realidad de lo que viven los ciudadanos. Se proclama la libertad, pero vivimos temerosos de lo que vamos a decir, de lo que estamos haciendo, de la vigilancia que pueden ejercer los gobiernos. Recientemente participé en Barcelona en un congreso sobre filosofía política y uno de los temas que trabajamos ahí en las mesas de trabajo, valga la redundancia, era precisamente la vigilancia que tienen los gobiernos a través de todos los sistemas de inteligencia artificial, ¿verdad? Esto, el seguimiento que nos hacen, por ejemplo, a nivel de los celulares, que a dónde estamos, en qué lugar geográfico, a través de las aplicaciones estas de buscar direcciones, el ejercicio físico, si estamos haciendo ejercicio o no. Entonces, hay un seguimiento bastante fuerte que habría que preguntarnos realmente si estamos en un proceso de libertad o si estamos en ese espionaje que se realiza de los individuos a través de los medios de comunicación social. Como señalaba, sistemas que de alguna u otra manera coartan la libertad del individuo. La sociedad no solamente continúa existiendo por la transmisión, por la comunicación, sino que también puede decirse muy bien que existe en la transmisión y en la comunicación. Eso en una cita de John Dewey. Ahora, una sociedad que enfrenta problemas como delincuencia, ya citaba, violencia, corrupción, vicios, femicidios, todo lo que queramos agregar ahí, evidentemente debe revisar sus fundamentos o pilares sobre la que está construida. ¿Verdad? Cuando empiezan a ver toda esta sintomatología, llamémoslo así, evidentemente es que hay podríamos decir, un cáncer social, un problema, y que debe ser resuelto precisamente por las autoridades. Mi disertación entonces aborda esos tres pilares que ya les he señalado, entendido precisamente la educación, por ejemplo, no solamente como cuestiones técnicas o científicas, sino también desde una perspectiva holística en cuanto a la integridad de los individuos, experimentando una serie de resquebrajamientos desde sus mismos fundamentos. Cito acá también a una filósofa, Amalia Bernardini, dice, el enseñar conductas deseables es relativamente fácil, se llama adiestrar, a veces domesticar. Sin embargo, el proceso educativo no se puede reducir a la inducción de conductas, básicamente porque el ser humano es más que una conducta. Entonces, no es algo tan plano de decir, bueno, vamos a educar y todo el mundo va a responder a esa educación, sino que hay otra serie de factores que entran dentro de ese proceso. A continuación voy a referirme a cada uno de estos elementos. El primer elemento, la primera variable que antes señalaba, sería la educación como un pilar falseado de la democracia centroamericana. La historia de la educación, abro comillas, abunda en ejemplos de comportamientos humanos deseados por la sociedad
e inducidos con métodos más o menos autoritarios, cierro comillas, citando a la misma doctora Bernardini. Para ello, se ha manejado la idea de una persona modelo de vida para las nuevas generaciones, donde desde el ámbito de la educación se proponen en ciertas, en ciertas clases la exaltación de aquellas figuras de antaño sobre las cuales se construyó la sociedad en la que se vive y se cimentaron los valores democráticos, ¿verdad? Entonces, todos recordamos nuestras clases donde siempre se nos decían, bueno, este fue un gran personaje de la historia costarricense, estas eran todo lo bueno que hizo y demás. Curiosamente, a nivel centroamericano, muchos de estos modelos de vida o testimonios que se nos muestran en la educación para las nuevas generaciones son caudillos o militares, comúnmente vinculados al tema de lo bélico y a la violencia, y cuyas acciones también a veces son bastante cuestionables desde otros ámbitos de estudio. Es decir, que a veces toda esa exaltación que se realiza de una figura, si ya nosotros vamos a expulcar o a buscar un poquito más de bibliografía sobre esa figura, nos encontramos que tuvo una serie de problemáticas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el texto que escribió don Álvaro sobre el tema del genocidio maya en Guatemala, ¿no? Que a veces se exalta, por ejemplo, a un presidente o a una persona y detrás de él hay una serie de problemáticas que ha escondido, digamos, a lo largo de la historia y que se le ha escondido a lo largo de la historia. Entonces, como señalaba, incluso suele suceder que se tiene por un lado lo que llamaríamos nosotros a la persona histórica, o sea, el individuo que realmente existió y que tuvo un papel destacado, digamos, en la sociedad, y por otro, podríamos llamar del personaje construido, es decir, lo que se desea maneja en la opinión pública sobre esa persona, el ideal de un ciudadano trascendente que ha destacado por sus grandes gestas y virtudes, pero que en realidad dicha persona solamente existe en un imaginario de quien o quienes desean promover la buena memoria de dicho individuo. ¿Verdad? Es decir, se exalta a una persona a veces de manera adrede con el objetivo de que sea admirado, digamos, por las nuevas generaciones. Ahora, la educación termina entonces por invitar a las nuevas generaciones a tener un estilo de vida igual que un determinado ancestro, lo cual habría que determinar si realmente esa persona es digna de esa imitación o conforme con su conducta. Lo peor es cuando el modelo que se propone es de una persona que realmente más bien ha perjudicado el desarrollo de una nación. Abro comillas. La salvación de los pueblos, como de los hombres, es antes personal y social que política. Y la educación moral, que es también, claro, esta educación política, la auténtica educación tan descuidada por nuestros educadores, es una de las grandes tareas por cumplir. Entonces, lo que se hace esta invitación, citando aquí a Dewey, es que sea una educación lo más neutra posible, que lo que se enseñe a las nuevas generaciones sea, por ejemplo, la historia tal cual es, a veces no maquillando esas realidades. Ello porque lo que una sociedad espera de los ámbitos políticos no solamente son bienes materiales, ¿verdad? Sino que también espera mejores condiciones de vida. Se ha creído, y aquí también hago paréntesis, que todo lo que necesitamos es tener más dinero, ¿verdad? A veces dicen, bueno, el país está muy bien porque hay mucho dinero y porque se ve el dinero en la calle, que la gente está comprando y gastando y demás, pero no solamente es que haya dinero, es que también haya tranquilidad en gastar el dinero, que no podemos nosotros decir que estamos bien si tenemos dinero, pero no podemos salir a las calles porque hay sicariato, porque hay una guerra de bandas y demás. Entonces, Dewey enfatiza en que no es un tema de dinero, sino de condiciones de vida. Se anhela entonces también bienes éticos, esto es una sociedad que garantice las condiciones necesarias para la subsistencia de los ciudadanos y una vida feliz. Igualmente, ante la pregunta sobre las dificultades actuales para educar a las nuevas generaciones en valores, una posible respuesta es que los mismos educadores, nosotros, entiéndase también padres de familia, guías comunales, profesores, docentes, demás,
carecen de los mismos valores con los que se pretende formar a los jóvenes. Esto citando a Dewey. Un síntoma de crisis de valores de nuestra sociedad. La inseguridad que tenemos como educadores sobre cuáles valores proponer y por qué. Aquí también fundamento con un artículo de la doctora María Bernardini, que es la que también he citado anteriormente, donde ella dice que a veces los mismos educadores no sabemos ni qué valores hay que proponer ni por qué son importantes esos valores, y si no lo tenemos nosotros claro, menos lo van a tener los estudiantes. Por ejemplo, educar para la socialización o para el individualismo. A veces no sabemos si educar para qué, para que sean sociables, para que sean más individuales, educar para la solidaridad o educar para la competencia, ¿verdad? Porque a veces decimos que estamos educando una sociedad solidaria, pero realmente lo que estamos promoviendo son competencias. ¿Quién tiene la mejor nota? ¿Quién presentó el mejor trabajo? ¿Quién es el mejor estudiante? ¿Quién es el peor? Entonces, ese tipo de circunstancias evidentemente deja ver un subjetivismo desde la visión de los valores. También continúa la doctora Bernardini, ¿qué sentido tiene educar para la integridad si el joven o la joven deben integrarse constantemente, por ejemplo, o deben enfrentar constantemente procesos de corrupción? ¿O tiene sentido inspirar admiración para la perfección y la excelencia cuando está difundida y exitosa la mediocridad, por ejemplo? Entonces, esas son las cuestiones que habría que clarificar y qué tipo de valor estamos enseñando y si esos se están ajustando a la sociedad que actualmente estamos viviendo. Al no tener claro sobre qué tipo de valores necesitan los jóvenes para su educación, se genera una experiencia de incertidumbre y desatino en los sistemas conductuales sociales. Es un problema de relación entre palabra y acción, entre lo que se propone y lo que realmente se hace. Porque por un lado parece que se tiene claro cuáles son los valores sobre lo que debe cimentarse una sociedad, pero por otro se realizan acciones contrarias a dichos valores debido a motivaciones personales o a veces acciones mezquinas. Se ha venido también educando en valores como integridad, honradez, honestidad, patriotismo, pero por otro lado, lo que descubren a veces los educandos es que sucede todo lo contrario, sobre todo al estar expuestos a la vida pública, las acciones de cada uno de los individuos. Aquí haciendo un paréntesis, otro de los temas que trabajamos en el Congreso ese que les comentaba Barcelona, es que la gente no ha entendido que hoy la vida es pública, ¿verdad? E incluso a nivel político, los políticos no entienden que la vida es pública, que cualquier cosa que digan va a ser publicada o va a ser conocida, y siguen actuando a veces como en el modo privado, pero en realidad estamos en el ámbito de lo público. En efecto, entonces, lo que no se entiende para muchos es que debido a la gran variedad de sistemas informativos, cuesta mucho ocultar la verdad. Antes era más fácil ocultar la verdad al estilo sofista, ¿verdad? Como hacer creíble una mentira, porque no había medios de confrontarlo. Ahora el asunto es que una persona dice una cosa y por otro lado le sale un video que le tomaron haciendo diferente a lo que está diciendo. Entonces, se encuentran con muchísimas evidencias para poder develar precisamente la verdad. Otro aspecto que debe tenerse presente hoy en este pilar de la educación que estoy señalando es que la educación debe ser holística, sobre todo frente a una sociedad que tiende a la fragmentación del saber desde la idea de la especialidad. Es uno de los temas que trabajamos muchísimo en las escuelas generales con la cuestión del humanismo. El humanismo es una cuestión integral, ¿verdad? Es una capacidad de saber encauzar todos los tipos de saberes, literatura, filosofía, historia, arte, biología, matemática, física, matemática, etcétera, porque la educación se ha venido fraguando en el ser centroamericano, ha implicado sobre todo abandonar muchos de estos elementos, sobre todo elementos humanísticos y artísticos, implicando más la tecnificación.
con discursos políticos que todos conocemos y que hemos conversado ahí en los pasillos de la universidad, en pro de eliminar aquellas materias que consideren que no son productivas, ¿verdad? Estos discursos políticos que escuchamos siempre que para qué invertir, por ejemplo, en clases de arte, de música, de teatro, de danza, que para qué invertir, por ejemplo, en clases de literatura, de filosofía y demás, que invirtamos precisamente en carreras que sean técnicas y que, según ellos, verá que produzcan para la sociedad. Ahora, evidentemente, detrás de este discurso, lo que se esconde es la necesidad o el deseo, más bien, creo que sería la palabra más correcta, el deseo político de producir operarios. ¿Verdad? Lo que quieren son solamente individuos que vayan a trabajar a las empresas, ojalá jornadas bastante extendibles, y que solamente se dediquen a manejar algún tipo de maquinaria o algún tipo de aparatos técnicos, y que la escasez de su formación le lleve a asumir un estatus donde no sean críticos y donde no reclamen absolutamente nada. Lo que me estoy refiriendo es que parte de minar ese valor educativo es para que la gente sea nada más una especie de máquina productiva, pero que no cuestione o no critique los sistemas que se está viviendo a nivel social. Esas materias que he citado, que a veces sugieren que sean eliminadas, son las que ayudan a tener esa actitud crítica, incluso reflexiva, sobre lo que más conviene a una nación y poder participar los ciudadanos conscientemente en esos procesos democráticos. Bueno, entonces ahí como aparece en la presentación que ya he señalado, lo que se ha venido fraguando es una tecnificación, abandonando la reflexión y la criticidad, que es parte del proceso educativo. Muy bien. De ahí que entonces la educación se establecen para generar operarios, como ya señalé, más que personas pensantes. Entonces ahí en ese dibujito, en esas esferas, donde por un lado está la educación y por otro lado está la actitud crítica. Parece que la educación que se viene pensando es más en temas de productividad o cuestión mercantil. Paso ahora entonces al segundo pilar, que serían los valores como pilares o como pilar más bien falseado de la democracia centroamericana. En cuanto a los valores, Immanuel Kant equipara erróneamente los bienes con los valores y opina que los valores deben considerarse como abstraídos de los bienes. Esto en una crítica que le hace Max Scheler a Kant. Lo cual, aunque parezca algo semántico, ese tipo de apreciaciones, tiene toda una complicación en la aplicación ética. Cuando se habla del bien de un Estado, una sociedad, una comunidad, se parte de la idea de un bien, pero desde la subjetividad, que es una de las implicaciones de la filosofía kantiana. Bueno, ahí entra todo el famoso giro copernicano-kantiano de la subjetividad. Debe tenerse por bien aquello que considere un individuo que así lo es, ¿verdad? Que eso es lo bueno, y si este individuo pues tiene potestades entre un grupo de personas, podría de alguna manera imponer su concepción de bien. Pero el valor, más allá de ser un bien, diría Scheler, es una cualidad de las cosas que debe ser descubierta en las cosas mismas. Entonces, lo que está señalando Scheler es que muchas veces se asume un criterio de bien, así se le transmite a la sociedad, la gente lo asume como lo bueno para la sociedad, pero se está viendo de manera subjetiva, no se está viendo conforme a lo que realmente necesita o merece una nación. Conforme con lo anterior, mientras que el bien se refiere a las cosas valiosas para un individuo o grupos de individuos, el valor no dependerá del criterio del sujeto. Para eso es lo que quería llegar, sino que es algo que vale por sí mismo. O sea, un valor por encima de un bien, si me voy a entender, no es algo que el bien depende de la subjetividad o de lo que una persona considere que es lo bueno. En cambio, el valor está por encima de esa consideración. Es algo que vale por sí mismo, diría Scheler, independientemente del criterio de los otros. Desde esta perspectiva, cuando se habla del sistema democrático centroamericano, cuando se habla así del sistema democrático centroamericano, habría que distinguir
entre la concepción que tienen los individuos sobre lo que es valioso o lo que se ha instaurado en cuanto tal como valioso. Entonces, habría que ver qué es lo que nosotros consideramos como valioso y lo que se ha instaurado o se dice que esos son los valores que realmente necesitamos para una sociedad. Allí es donde entra el trabajo de la masificación de la información, el tratar de convencer a una generación votante que es un bien patrio por encima de lo que realmente es un valor, ¿verdad? Que se establece un bien por encima de un valor. Bueno, lo podemos ver reflejado también en contextos políticos universales. Las campañas de creaciones de consenso, aquí estoy pensando en el estilo sofístico, ¿no? Que es más que ir a la verdad, crear un consenso entre las personas de lo que es bueno para una sociedad, se dirige a la población hacia un criterio de lo que es mejor para la ciudadanía, cuando en realidad es un bien para un solo estrato social. Es decir, se vende una información, un producto y la gente lo compra, ¿verdad? Compra esa idea considerando que es lo mejor para su pueblo, para su ciudad, pero en realidad no es bien para todos, sino para unos pocos. Dichas campañas políticas le imponen un valor al ser de las cosas, es decir, parten del supuesto de qué es lo que necesita la población, una especie de pomada canaria, que sería la solución, según ellos, a los principales males que aqueja a una sociedad. Los valores así son manipulados, disociados de la realidad, entendidos ellos como lo que necesita cada miembro de la sociedad para ser feliz, según estas perspectivas, pero no lo que realmente estas personas necesitan. La sociedad entonces ha establecido una serie de valores, muchas veces plagados de elementos doctrinarios, es decir, aquellos cuyos fundamentos no es la universalidad, sino la especificación de cada una de las sociedades, ¿verdad? Que a veces depende un poco del criterio de los gobernantes, así prácticamente se va a orientar todo el país, o sea, involucra a todo el país en ese criterio, a veces criterios también denigrando temas de identidad, temas de solidaridad, temas de libertad, eso habría que tenerlo presente y tener cuidado con eso. Pero por encima de estos está la necesidad de que una sociedad se construya sobre los principios y valores fundamentales para que ésta pueda ser un espacio de desarrollo humano. Un valor lleva a un proceso, sea individual o social, y dicho proceso es la construcción de un individuo o de esa sociedad. Lamentablemente, en el caso centroamericano, no se han respetado procesos, y no son pocas las experiencias en que se termina cortando procesos de gobernanza para imponer sistemas políticos nuevos, a veces desarraigados de la verdad de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Incluso parte de esto que estoy señalando es muchas veces, por ejemplo, hay leyes que son buenas para una nación, pero no terminan siendo aceptadas, no por un tema que la ley no sea buena, sino por un tema de, por ejemplo, llamémoslo así, de quórum o de ponerse de acuerdo partidos políticos que echan atrás la ley porque resulta que los otros no le votaron un proyecto de ellos, entonces entra en una cuestión más subjetiva y no velando por el bien de la sociedad. Entonces, como señala Scheller, pasar la diapositiva por acá, en la jerarquía de los valores se tienen dos principales valores, diría Scheller, y son los valores más básicos. El valor de lo que es bueno y lo que es malo. Ya está, ¿verdad? Diría Scheller. Ahora, saber distinguir entre ambos valores es fundamental para el funcionamiento del individuo. El problema es cuando el individuo, entonces, a nivel político o a nivel de la educación, como he señalado anteriormente, o a nivel de la libertad, se ha acostumbrado a actuar mal y ya no es capaz de distinguir estas acciones. Es decir, creyendo o haciendo una mezcla, incluso considerando que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Esto, sobre todo referido a veces en algunos discursos políticos que, como decía anteriormente, al buen estilo sofista, hay algo que a todas luces no es ético, no es moral, pero de alguna manera quien está defendiendo eso, que no es ético moral,
lo defiende a capa y espada y haciéndolo ver como lo mejor para el pueblo o la nación, ¿verdad? A veces apegados al criterio de que era necesario ese tipo de acciones. El problema entonces, ha sucedido mucho con las explicaciones que en la política centroamericana se han dado, donde se intentan decir a los ciudadanos, considerando los políticos que hay acciones a simple vista para los ciudadanos que son malas, pero que para ellos traen desarrollo y que para ellos son consideradas buenas. Esta traspolación de valores hace que muchos individuos no tengan claridad sobre cuáles son aquellas acciones que son deleznables y que entran en la categoría del antivalor, como con aquellas que son las acciones correctas que deben orientar a una sociedad. Entonces, claro, cuando entramos en esa especie de líos que no tenemos claro ni qué es lo correcto ni qué es lo incorrecto, entonces evidentemente estaríamos generando una serie de problemáticas en los pilares de la democracia. Como parte también de esa falta de construcción en valores, se ha creado en el ciudadano la idea del resentimiento, lo cual de alguna manera, lo cual viene a ser un antivalor. El problema del resentimiento, como pueden ver ahí, es la expresión de un individuo o sociedad que ya está destruido, que ya está desmoralizado. Y muchos de estos ciudadanos de los países centroamericanos se encuentran entonces en contra de todos los sistemas del orden civil, social, jurídico, y conlleva, como dice ahí, a una disociación entre el individuo y los sistemas políticos. Entonces, prácticamente los individuos por esos resentimientos, como cuando uno se resiente con un amigo, lo que hace es no volver a la casa del amigo, ¿no? Entonces, o se sale de la fiesta y ya está. Pero muchas personas lo que hacen es decir, ya no vuelvo a apoyar nada, y es el problema de abstencionismo que estamos teniendo a nivel centroamericano, ¿verdad? Que la mayor parte de gobernantes están llegando al poder con un grado de participación bastante bajo, como hemos visto últimamente aquí a nivel costarricense. ¿Qué es lo que la gente hace? Entonces dice, como estoy resentido, como no me siento parte del grupo, entonces no manifiesto mi criterio político. El problema no es manifestar criterio político, el problema es abandonar el país o abandonar las necesidades de una sociedad, dejándolo en manos de unos pocos. Entonces, esa disociación entre individuo y política es un grave problema que mina el sistema democrático porque, como les digo, entonces llegan políticos con muy baja participación electoral y bueno, y tienen que ser aceptados precisamente por toda la nación. Paso a la siguiente. Dado que el valor de la vida del hombre no ha sido nunca dado como el valor supremo para ningún etos, ya desde los tiempos incluso de las ideas de sacrificios humanos a los dioses y a estar estos a su servicio, hasta llegar a las ideas profundas y espiritualizadas del sacrificio que forman la médula de la religión cristiana y a la entrega que aún hoy rige como acción buena de la propia vida por la libertad y el honor a la patria o por los valores espirituales del conocimiento de la fe, bien en un trabajo mortalmente peligroso, como en el caso de los mártires, pertenece al etos común, y aquí es donde ya me explico, de la humanidad, que la vida no es el supremo de los bienes. Esto es conforme a una cita, es una cita larga, como lo han visto, de Scheller. Bueno, para decirlo de manera más sencilla, porque creo que quedó un poco enredado lo que acabo de decir, Scheller lo que dice es que el supremo de los valores que no se está tomando en cuenta es la vida, ¿verdad? Es la vida. Se están exaltando otros tipos de valores, como decía anteriormente, como el sistema económico, como condiciones, por ejemplo, externas para el individuo, pero el individuo realmente está encontrando poca vida. Y cuando me refiero con poca vida es a veces también con las jornadas laborales, con la explotación, el tema de ser operarios que antes decía, son exactamente estar minando los valores que construyen una democracia. Con esta idea de sacrificialismo, o sea, yo tengo que sacrificarme por la patria, tengo que sacrificarme por la religión, tengo que sacrificarme por algo,
ha permeado la conciencia del ciudadano, teniendo claro que debe renunciar a veces hasta sus propios derechos en aras de un bienestar social o un bienestar de la patria, pero muchas de estas renuncias en realidad que son sacrificialistas, no benefician tanto a la patria, sino que están beneficiando a un cierto grupo reducido de personas. A estas personas les encanta precisamente que hayan sacrificios, que hayan expiaciones por parte del grueso de la población. Muy bien. Y bueno, y llego al último de los pilares, ya para ir cerrando en la presentación. El último pilar es la libertad. La libertad, como pilar democrático centroamericano, es otro factor falseado. Si bien las principales luchas de los llamados libertadores de los regímenes dictatoriales ondeaban la bandera de la libertad como el gran logro de una nación, la idea esta de independencia, la idea de ser ciudadanos libres, dicha libertad empieza a ser menguada por la imperiosa necesidad de solidificar un nuevo sistema de poder. Entonces, esto es una cuestión bastante interesante porque lo podemos ver en muchos casos a nivel centroamericano, que a veces los llamados libertadores de sistemas dictatoriales que terminan siendo los nuevos dictadores, ¿verdad? Entonces, liberaron a una nación de un grupo dictador y todos diciendo, bueno, ahora sí estamos contentos, vamos ahora sí hacia la libertad, y cuando nos damos cuenta estamos otra vez esclavizados, ¿verdad? Nada más que cambiamos de patrón, como dicen, ¿verdad? O cambiamos de jefe, pero sigue siendo la misma historia. De igual forma, se puede afirmar que en el ámbito centroamericano se ha mercantilizado ese ideal de la libertad, que es lo que señalo ahí en la diapositiva. ¿A qué me refiero con mercantilizado? Se ha vendido esa idea, ¿verdad? De manera mercantil, como el principal logro de la ciudadanía, de como decir, somos libres desde la independencia y demás, cuando en realidad siempre se ha permanecido atados a diferentes sistemas opresores y dictaduras. Ondeamos, como decía, la bandera de la libertad, pero es una libertad que puede estar en entredichos. También, perdón, también se ha promovido una libertad cimentada en la cultura del miedo y la necesidad de protección estatal. Una libertad bajo el supuesto del buen ciudadano. Quería referirme a este tema. Bueno, primero, eso de que hay mucha gente que dice, bueno, por lo menos estamos protegidos, ¿verdad? Es una especie de proteccionismo, pero no en la línea de la economía, sino en la línea social. Bajo esa idea, ¿verdad? De que nos están cuidando, que nos están protegiendo, con el tema, por ejemplo, de los usos de los datos de las personas. A veces la gente dice, bueno, ¿qué importa que tengan todos mis datos, ¿verdad? Mis enfermedades, que sepan cuánto tengo en el banco, cuántas propiedades y demás, pero mientras me protejan, pero es que exactamente ahí es donde empieza la desprotección, porque entre más cosas sepan de nosotros, pues evidentemente hay más esclavitud. Una de las técnicas que se ha utilizado para la construcción de la identidad nacional de un individuo es la estandarización del buen ciudadano. Bueno, lo decía anteriormente en el tema de la educación, con la idea de un modelo, ¿verdad? De un modelo de vida, de un caudillo, pero también está la idea de la buena gente, de la buena persona, ¿no? Utilizado en diferentes sistemas, no solamente políticos, sino también religiosos, deportivos, etcétera. ¿Quién es la buena persona? Y la que no se queja, ¿verdad? ¿Quién es el buena gente? El que permite que hagan lo que sea y no critica nada ni se queja. Entonces dicen, usted sí es bueno, ¿verdad? Usted sí es bueno porque deja que se haga lo que sea. Aquel quien cumple todas sus obligaciones nacionales y no cuestiona absolutamente nada del sistema. Ahora, eso evidentemente va contra la filosofía, porque la filosofía es cuestionar, es plantearse preguntas y resolver o intentar resolver ese tipo de problemas. Se puede equiparar a la expresión del buen salvaje de Juan Jacobo Rousseau en el Emilio sobre la educación. Abro una cita de Rousseau. No es Emilio un salvaje que ha de ser relegado en un páramo, sino salvaje destinado a vivir en las ciudades. Conviene que sepa hallar en ellas lo que necesite, sacar utilidad de sus moradores y vivir, si no como ellos, a lo menos con ellos. Ven,
Entonces, puede ser que no llegue a la altura, digamos, del ideal de un ciudadano, pero al menos que los imite o que haga una especie de simulación de imitar la idea del buen ciudadano, pero es toda una construcción de identidad nacional que se ha hecho a nivel de los pueblos centroamericanos. Hay como paréntesis, a veces en las clases también, sobre todo que tienen que ver con facetas de América Latina, en seminarios participativos, ahí en la Escuela de Generales, parte de los temas que conversamos con los chicos y chicas es que muchas veces todo esto, por ejemplo, los símbolos, signos nacionales, es exactamente una construcción para la no libertad, ¿verdad? Porque es una construcción donde se habla del buen costarricense, del buen nicaragüense, del buen guatemalteco, del buen hondureño, es decir, personas que sean sumisas, que sean obedientes, labriegos y sencillos, y que evidentemente sigan siendo labriegos y sencillos, no personas que dejen de ser labriegos, que busquen otras formas y que ya no sean sencillos, sino que busquen mejores condiciones de vida. Cierro paréntesis. Para Scheller, la dignidad de la persona reside entonces en la autoposesión del individuo como un agente libre. Esto es la condición de unicidad de cada una de las personas. Dicha libertad entonces radica en la capacidad que tiene el individuo de poder comunicarse. Lo esencial del hombre libre es hacerse a sí mismo cada vez más libre, entendido esto como el valor de la autoestima que surge desde la misma realidad humana. Es decir, el buen ciudadano no es entendido como el que solamente que obedece, sino el que vive libremente, el que se siente libre, el que puede externar sus malestares, podríamos decir en la línea de la psicología, el que tiene resiliencia, ¿verdad? El que puede exactamente expresar sus molestias. Una sociedad que degrada a sus miembros, que no les da el lugar que estos se merecen, es una sociedad que no se encuentra en camino del ejercicio de la libertad. La libertad personal entonces se haya vinculado con esto, con la dignidad. Baruch Spinoza, otro filósofo, reducía todo lo malo y ruin a una falta de fuerza y libertad, decía Baruch Spinoza. Y según él, vale el principio de que cada uno debe lo que puede, ¿verdad? Entonces, la falta de libertad genera en la sociedad un descontrol, bueno, no solo en la sociedad, sino en la vida de los individuos, lo cual le hace propenso a actuar mal, generando en él una serie de problemáticas propias del comportamiento humano. Porque entonces aquí es donde viene el cuestionamiento de que si la sociedad ha entrado en violencia o si la violencia es fruto de la sociedad que tenemos. Es decir, las estructuras de la falta de educación, de valores, de libertad que tenemos, es lo que está generando esos frutos que tenemos hoy de tanta delincuencia, criminalidad, violencia, etc. No hay más, bueno, ahí está la cita de Baruch Spinoza. Para Spinoza la falta de libertad se vincula entonces con todo lo malo. No hay más libertad que nos exige existir haciéndonos a nosotros mismos y tener el arrojo de inventar nuestros propios valores. Diría también un autor de un libro que se llama Ética, Juan Luis Aranguren, un filósofo español. La vida no tiene un sentido a priori, es a nosotros a quien corresponde darle un sentido y el valor no es otra cosa que el nítido sentido que cada uno le da a las cosas y precisamente aquello que elige. Y voy entonces acá a las conclusiones, que voy a recortarlas por el tema del tiempo. Creo que me quedan como 3 minutos, pero creo que en 3 minutos las voy a hacer. Bien, bueno, la sociedad entonces centroamericana experimenta un ideal democrático que ha tenido sus deficiencias debido a que la mayor parte de los individuos, que Aristóteles llama a veces de manera un poco despectiva el vulgo, pero entendido como exactamente el resto de la gente, no son siempre conscientes de lo que están eligiendo. Es decir, lo que antes señalaba, mucha gente va a votar y no sabe ni por quién está votando, ni por qué está votando, sino no ha hecho una reflexión clara mínima, ¿verdad? No me refiero a que haya leído todos los programas políticos o todos los proyectos políticos, sino por lo menos que escuche algún otro debate o que lea algo en los periódicos o en los medios de comunicación. Entonces la mayoría no saben lo que están eligiendo. No saben lo que están eligiendo porque exactamente están esos pilares falseados, por la falta de educación,
por la falta de valores y por la falta de libertad. Antiguamente se debió a la falta de información. Actualmente podríamos decir, entonces, otro de los problemas que tenemos hoy es el exceso de información. O sea, como hay tantísima información, antes la gente le costaba educarse porque era prohibido leer ciertos libros, como la época medieval, esta del Indes Librorum Prohibitorum, o sea, el índice de libros prohibidos, incluso que la gente no podía leer ni textos básicos para que no se educaran, y hoy es al revés. Ahora es que podemos leer tanto que estamos enredados. ¿Y por qué estamos enredados? Porque la gente escribe lo que sea y entonces es donde viene el problema de la falsa información. La primera, porque se mantuvo el individuo entonces comunicado, un comunicado de la educación, siendo esto un privilegio para clases altas. La segunda, porque al tener tanta información, como decía, no se puede discriminar lo que es verdadero de lo falso. Esto que vemos que incluso ahora las contiendas políticas se están ganando en redes sociales. Ya se han hecho estudios donde prácticamente los grupos políticos, el lugar fuerte son redes sociales para captar precisamente a los votantes. Un sistema educativo frágil, la falta de valores y carencia de verdadera libertad son esos tres pilares que se han falseado en el ámbito centroamericano y no se ha podido gozar de una verdadera democracia. Entendido democracia como que todo el mundo sepa lo que está haciendo, o sea, que todo el mundo sepa lo que está eligiendo. Si se realizara una inversión en estos pilares, la democracia sería robusta. No obstante, no se sabe si realmente los gobiernos de turno están por esta labor. Si desean realmente que los individuos tengan más claridad sobre lo que deben hacer o si prefieren mantenerlo en el oscurantismo de la elección política. Como señala Dewey, una democracia es más que una forma de gobierno. Es primariamente un modo de vida, asociado, de experiencia comunicada juntamente. La extensión en el espacio del número de individuos que participan en un interés, de modo que cada uno ha de referir su propia acción a la de los demás y considerar la acción de los demás para dar pauta y dirección a su propia elección. Equivale a la supresión de aquellas barreras de clase, raza, territorio, que impiden que el hombre perciba la plena significación de su actividad y lo importante de su elección democrática. Esto es, donde un individuo se sienta libre, no atemorizado, donde pueda responder a sus necesidades fundamentales, fruto de su esfuerzo y trabajo. Donde encuentre en el Estado no solamente una protección económica, como antes señalaba, sino esencialmente una protección de vida, es decir, que nos dejen vivir, ¿no? Un ambiente propicio donde puedan transcurrir sus años y los años de sus familias en una sociedad, sobre todo, que es lo que últimamente es el clamor, digamos, de aquello voz populi, voz dei. El clamor de la gente es seguridad, ¿no? Vivir en una sociedad donde nuestras niñas, donde las mujeres, donde los adultos mayores puedan salir a la calle sin estar las familias nerviosas de si pueda regresar o no, ¿verdad? Con toda la criminalidad y la violencia que estamos viviendo. Bueno, de esta manera concluyo. No, muchas gracias, Juan Gabriel. Es un tema muy interesante y muy actual para nuestra región. Bueno, vamos a abrir un periodo de preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera decirla o escribirla en el Facebook. A ver si hay algún comentario. Bueno, en el Facebook no tenemos ningún comentario ni pregunta. No sé si los que están presentes tienen alguna inquietud. Creo que Joana tiene la mano levantada, me parece. Joana, Sí, perdón, sí, no la había visto. Sí. Sí, gracias. ¿Cuál sería su criterio, el primer paso para solucionar esto, pero no digamos, sí habría que pensarlo, pero desde la acción? Nosotros como docentes universitarios, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué puedo hacer yo desde mi aula como primer paso?
Muchas gracias, Joana, por su pregunta. Bueno, yo no me atrevería a dar la solución, ¿verdad? Porque evidentemente creo que es una cuestión muy compleja, de muchísima reflexión, como creo que en la pregunta vos misma lo estás planteando, ¿verdad? Que es una cuestión compleja. Sin embargo, creo que ya lo podemos ir haciendo exactamente en las aulas, ¿verdad? Cuando buscamos un sistema educativo que no sea polarizado, ¿verdad? Que no sea de nuestros gustos, sino que busquemos siempre la neutralidad a la hora de hablar de diferentes temáticas, mostrar la realidad tal cual, a las personas estudiantes, para que ellos puedan hacerse un criterio objetivo, digámoslo así, ¿verdad? Para no decir subjetivo, sino objetivo, viendo las cosas, que era lo que señalaba en el caso del subjetivismo kantiano. El subjetivismo es, claro, yo veo las cosas y quiero imponerle a los demás como yo veo las cosas. Y eso es lo que no nos permite entrar en ese proceso dialógico. Siendo objetivos o viendo las cosas como son, me da esa posibilidad de ver que no todo es ni tan malo ni tan bueno, ¿no? Entonces, creo que por ahí podríamos empezar. Luego, esto de la formación en valores que señalaba, eh, tenemos que empezar evidentemente cuando por temas de coherencia, ¿verdad? Lo que decía la acción y la práctica, porque, por ejemplo, yo no puedo enseñar en una clase a los chicos, chicas, a ser responsables si yo no soy responsable, si no cumplo, digamos, con mis deberes como docente, como funcionario y demás. Entonces, creo que en este tipo de cosas lo que se hace evidencia más de lo que se está diciendo. Y con el tema de la libertad, también es tomar conciencia de que de todo aquello que hoy por hoy está sofocando las libertades individuales. Por ejemplo, con los sistemas estos de las redes sociales que antes señalaba, cuando conversamos con los chicos en clases de esto, ellos, bueno, casi que la clase no quiere terminar porque son temas que a ellos les interesa mucho, ¿verdad? La cuestión del Instagram, la cuestión de las redes sociales y demás, y ellos empiezan a tomar conciencia que a veces todos esos sistemas que ellos buscan para ser más libres terminan esclavizándolos más, a veces incluso con estereotipos, con paradigmas, queriéndolos encajonar en sistemas de pensamiento que no son los propios. Creo que más o menos por ahí iría mi respuesta, Joana. Por ahí creo, no sé si te respondo. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Sí, creo que una buena parte del trabajo sobre democracia es discutir sobre democracia con los estudiantes. Y me parece que habría que vincular la democracia con el tema del populismo, porque ese es uno de los asuntos, digamos, que nos están afectando las formas de la expresión del populismo en Centroamérica. Sí, Marco Aurelio. Buenos días, nuevamente, profesor Juan Gabriel, profesor Álvaro y resto de distinguidos académicos. Bueno, primero quiero expresar mi gratitud por su conferencia, Juan Gabriel. Pienso que los, las dimensiones identificadas como educación, valores y libertad como pilares, estos pilares están muy bien identificados. Yo presido una organización por medio de la cual estamos en ACAFI, que es Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. Yo soy académico, ¿no? Exiliado en Costa Rica, académico nicaragüense. Y este, Nicaragua es un pequeño país con grandes conflictos, ¿verdad? Y muchos de estos desajustes me han servido a mí metodológicamente para extraer, ¿no?, ciertas reflexiones y lo vinculo con lo que usted ha dicho. En el caso nicaragüense, por ejemplo, yo estructuré una ponencia sobre cómo
la educación y la libertad académica deben ser presupuestos indispensables para una democracia y que obviamente las autocracias conocidas en la región y las autocracias alrededor del mundo están apuntando a em, atacar y ejercer control absoluto sobre la educación y la comunidad académica para, en el mediano y largo plazo, obviamente, debilitar o, en el peor de los casos, debilitar la democracia, en el peor de los casos, cometer un democraticidio. Me parece muy acertada cuando habla de una educación mercantil versus una educación crítica. A mí me dio muchas ideas en ese caso. Solo quisiera añadir que cuando hablamos también de educación no crítica o acrítica, además de la educación mercantil, porque en muchos casos la educación ni siquiera llega a ser productiva. O sea, en el peor de los casos hay educación que ni siquiera le enseña a la gente el cómo ganarse la vida. Es simplemente memorizar por memorizar. O bien pensemos en aquella educación sectaria o doctrinaria o dogmática. Entonces, todas esas luces, pienso yo que a mí me lo inspiraron en esta ponencia y, y da para mucho más. Una pregunta, profesor, para usted, digamos, basada en estos tres pilares, eh, ¿cuál sería puntualmente como el gran desafío para Costa Rica en este momento? Gracias. Muchísimas gracias, Marco Aurelio, por tus comentarios muy atinentes y también por la pregunta. Costa Rica creo que tiene hoy por hoy muchísimos desafíos. Evidentemente, cuando hablamos de minar pilares democráticos, estamos hablando de una realidad muy actual, donde se ve reflejado precisamente en el desquebrajo social, ¿no? O desquebrajamiento social. Creo que hay que trabajar muchísimo, sobre todo, primero, para que la gente siga creyendo en la democracia, porque como hemos visto en las últimas elecciones, y hacemos todo un estudio ahí estadístico, cada vez hay más abstencionismo. Es lo que decía, que es cuando la gente entra en resentimiento y siente que su voto no tiene sentido o no vale y que elijan los otros por mí. Cuando ya caemos en esa idea de que los otros elijan por mí, eso es bastante problemático, ¿verdad? Porque ya quiere decir que de la misma educación no tenemos ni criterio para defender nosotros nuestra capacidad electiva, ¿no? Luego, la posibilidad exactamente de ir corrigiendo una sociedad que cada vez entra en una sintomatología bastante grave, ¿no? Entonces creo que son muchísimos los desafíos que hoy por hoy hay que hacer. Yo he citado, como decía Marco Aurelio, estos tres pilares que me parecen que son fundamentales, pero evidentemente hay mucho más, ¿verdad? Y podríamos ahí empezar a hilvanar un poco más profundo con el tipo de valores, qué tipo de valores son los que hoy se están necesitando más, si la honestidad, si la honradez, si el respeto. Entonces, creo que el trabajo es bastante amplio y como le decía a Joana, no es algo tan sencillo. O sea, yo no me atrevería a decir, vamos a solucionarlo nosotros. Creo que si no se ha solucionado en tantos años es muy complejo. Pero lo importante es que se vayan dando pequeños pasos, pequeñas acciones, al menos para seguir defendiendo la democracia, pero esa democracia, como he enfatizado en varias oportunidades, donde la gente, donde el demos, el pueblo, realmente elija libremente y elija con conciencia, que es lo que señalaba de Aristóteles. Bueno, en el Facebook, a ver si hay algún comentario. No tenemos comentario en el Facebook. Bueno,
No sé si hay alguna otra intervención. Bueno, parece que no, Juan Gabriel. No sé, podemos terminar aquí, ¿te parece? Eh, Agradecer de nuevo a don Juan Gabriel este, su colaboración, su valiosa colaboración para este ciclo de conferencias y anunciar que la próxima conferencia es el 23 de abril. Estamos en semana universitaria ese día, entonces participamos en la semana universitaria de la Universidad de Costa Rica en la conferencia de Edgardo Fonseca Zúñiga y se llama la conferencia Un modelo universitario común para Centroamérica, sus encuentros y desencuentros con el sistema político regional desde el desarrollo autoritario hasta los acuerdos de paz 1950 al 2000. Quedan cordialmente invitados a esta conferencia. Estaré mandando anuncio oportunamente para recordarles de la actividad. Bueno, muchas gracias. No sé si tienes algo más que decir, Juan Gabriel, antes de cerrar la transmisión. No, más bien agradecer a Álvaro por la organización de estos ciclos de conferencias, que más bien cada año ya las esperamos para escuchar diferentes perspectivas y diferentes temáticas. Y agradecer a todos los que también nos han acompañado, tanto de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, o también de las otras escuelas y las otras personas también que nos han acompañado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen día.